mucho mejor y más fluida la grabación sin la cámara, pero, pues, para presentarme el día de hoy con ustedes, creo que es importante que me pongan cara. Yo soy Carla Strasburger, soy médico, soy especialista en rehabilitación y como ustedes comparto pues las actividades de docencia también. Desde hace 2 años, bueno, ya más de 2 años, estoy colaborando con UpToDate como Customer Success y la intención es que podamos ayudar a cada una de sus instituciones a que puedan aprovechar al máximo UpToDate y que puedan lograr estos objetivos y metas que tienen. Entonces, por eso vamos a estar haciendo sesiones diferentes con temas o temáticas que les puedan interesar a ustedes. Y el día de hoy vamos a ver algunas recomendaciones tanto para docentes como alumnos con UpToDate para que puedan pues iniciar este nuevo ciclo de la mejor manera. Sin más, vamos a comenzar. Yo tengo aquí un objetivo general bastante, pues, sencillo, que es el de proporcionar a los docentes de medicina y a otras áreas de las ciencias de la salud, pues algunas estrategias prácticas para integrar UpToDate en su enseñanza, sobre todo en lo que son las áreas clínicas, pero lo podemos usar desde el inicio. La intención es que fortalezcamos la toma de decisiones informadas en nuestros alumnos y que con esto favorezcamos el razonamiento clínico. Si hay aquí alumnos o estudiantes de programas de pregrado o de posgrado, residentes, también les va a ser útil, prometo que no se van a aburrir. Y parte de los objetivos específicos es que yo les enseñe en esta práctica, ¿no? Cuando lleguemos a la práctica en la plataforma, pues de estrategias didácticas para que puedan utilizar UpToDate pues de una manera un poquito más dinámica y fomentar justamente el aprendizaje autodirigido y el razonamiento clínico basado en evidencia en sus alumnos, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta todo lo que es, pues, la salud pública, la estadística y muchas otras cuestiones que tienen que ver con medicina basada en evidencia. Prometo que no me voy a extender en este punto porque además sé que ustedes dominan estos temas, pero quería iniciar en este momento con una frase que no estoy 100% segura que la dijo el doctor David Sackett, pero eso es lo que dicen. El doctor David Sackett siempre habla de medicina basada en evidencia y de qué es la medicina basada en evidencia, pero esta es una frase que como que retoma un poquito los puntos sin ser su definición exacta y dice que tomar decisiones clínicas basadas en evidencia es combinar ciencia, experiencia y los valores del paciente. La verdad es que dicho de esa manera, me, pues me gustó el impacto que tiene, porque creo que como clínicos, sin importar si somos de medicina, de enfermería, de fisioterapia, de nutrición, es muy importante que nosotros podamos justamente combinar lo que dice la evidencia o la ciencia con nuestra experiencia y con los valores del paciente para de esta manera poder ofrecer realmente medicina basada en evidencia y esta medicina basada en evidencia mejore la calidad de atención y la seguridad de nuestros pacientes. Y como saben, cada vez es más complejo para nuestros estudiantes, pues mantenerse al día en lo que es la información médico, información en ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno muy cambiante. Hasta hace unos años se calculaba que había más de 6,000 revistas de áreas de ciencias de la salud, pero realmente en los últimos años esto se ha incrementado de manera, yo diría, exponencial, y por eso es que los conocimientos médicos que están disponibles actualmente se duplican cada 10 semanas. Cada 10 semanas tenemos el doble de conocimientos. Entonces, por un lado, tenemos esta generación de conocimientos tan grande y tan rápida que no nos da tiempo de poder, pues, revisar todo. Pero por otro lado, los investigadores estiman que se pueden tardar hasta 17 años, o en promedio, no es hasta, en promedio, en algunos casos se puede tardar más, en que la evidencia de un cambio de la práctica clínica llegue a utilizarse en la vida real, ¿no? En la práctica clínica. Muchas veces esto sucede, por ejemplo, en centros de salud
o en instituciones que están un poquito más alejadas de las grandes ciudades, de los protocolos, de la ciencia, ¿no? De un hospital de tercer nivel. Pero aquí quiero unir esto con una realidad y quiero que si me empiezan a escribir en el chat, yo estaré atenta. Es que uno de nuestros retos es que formar estudiantes críticos hoy es garantizar decisiones clínicas responsables mañana. Y lo digo así porque el reto está en que no es tan sencillo enseñar en el aula toda la complejidad que se ve en el consultorio. Entonces, si nosotros tenemos en mente que los estudiantes de hoy son estos profesionales que mañana tienen que tomar decisiones clínicas seguras, éticas y creo yo fundamentadas en evidencia, va a ser para nosotros mucho más sencillo entender por qué tenemos que formar a nuestros estudiantes fomentando el razonamiento clínico y no solo la memoria. Insisto, es importante que tomemos conciencia que esto que podemos enseñar en el aula y que además es necesario, no siempre refleja pues la complejidad del paciente, la incertidumbre que siente el médico en la vida real, porque el ritmo en el que se tienen que atender los pacientes, por ejemplo, en un servicio de urgencias, es bastante rápido y no nos permite a veces pues tener el tiempo para sentarnos, revisar todos los conceptos, ¿no? Porque esto es demasiado, demasiado ágil, ¿no? Entonces, necesitamos centrarnos en que nuestros alumnos estén, pues, practicando este razonamiento clínico, estén evaluando y analizando todas las respuestas, toda la información que tienen y aquí me voy a ir a algo que los que ya me conocen más de una vez he mencionado, pero espero que logre pues transmitirle esto que mientras preparaba la presentación tenía yo en mi cabeza. En el año 2000 más o menos fue cuando salió esta publicación de Errar es humano. Esta publicación rompió con el silencio sobre los errores de los profesionales de la salud, sobre todo de los errores médicos y sus consecuencias. Es muy importante que aunque se señaló que el número de complicaciones o de muertes en hospitales asociado a errores de profesionales de la salud era muy alto, incluso llegando a ser más alto que las muertes por accidentes de tráfico, la realidad es que esta publicación lo que hizo fue señalar de manera honesta que los profesionales de la salud cometemos los errores. ¿Por qué? Porque, como dice la publicación, pues errar es de humanos. Sin embargo, sí señala y nos hace reflexionar sobre todas las acciones que teníamos que hacer los profesionales de la salud para evitar que esto suceda. Siempre hago la broma de que sí, errar es humano, pero no podemos ir los médicos y las enfermeras por los pasillos del hospital diciendo, uy, pues me equivoqué, pero bueno, como soy humano, no hay problema. La realidad es que nos da terror equivocarnos porque los errores en un hospital pues conllevan consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, realmente desde el año 2000 se ha estado trabajando en todas las instituciones, tanto de enseñanza de la salud como de atención de los pacientes, por diferentes estrategias que nos ayuden a mejorar, pues, los conocimientos, las habilidades, las competencias de los profesionales de la salud para que la atención de nuestros pacientes sean más seguras. Entonces, es curioso porque llevamos muchos años trabajando en este sentido y con toda la tecnología y con la pandemia que tuvimos en COVID, tuvieron que, pues, apurarse o apresurarse las nuevas tecnologías y una de ellas es la inteligencia artificial. Entonces, desde hace ya algunos años, la inteligencia artificial se ha estado analizando y ha estado en un intenso escrutinio eh, por parte de los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de que le pidamos a la inteligencia generativa que nos dé una respuesta, sino queremos que esta respuesta sea confiable. Eh, en este sentido, desde Wolters Kluwer y UpToDate, creemos
que la inteligencia artificial en el entorno de la atención médica requiere de una adopción cuidadosa y de ir evaluando cada paso que damos. ¿Por qué? Porque, insisto, la información que nos va a dar es algo que vamos a poner en práctica en nuestros pacientes. El día de hoy sabemos que ya muchos médicos están utilizando la inteligencia artificial. Me debatía entre si ponerles esta imagen o quizá ponerles algunas imágenes de chistes que están saliendo ya en las redes, pero creo que es importante que nosotros, como formadores de las futuras generaciones de profesionales de la salud, pues tomemos conciencia y analicemos cómo deben de utilizarse estos recursos. ¿Por qué? Porque no queremos que, así como salió una publicación de errar es humano, en un futuro, cuando analicemos los errores en los hospitales o las causas de mortalidad en los hospitales, el resultado sea que los errores se deben a errores de la inteligencia artificial generativa, que también se conoce como chatbots o gen IA, ¿no? Yo creo que sería bastante grave que esto ocurriera, pero no vamos a poder responsabilizar a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene una experiencia clínica real el día de hoy para navegar y para ir analizando de manera en la que un médico tiene esa capacidad de razonamiento. Por eso muchas veces la inteligencia artificial nos va a dar información incompleta, y no es que necesariamente esté equivocada. Muchas veces hay alucinaciones, muchas veces está sesgada, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, pero la realidad es que hoy por hoy la inteligencia artificial no tiene la capacidad que tiene un médico que tiene años de experiencia, años de práctica clínica para integrar ese juicio y analizar por completo un caso, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes de que el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes requiere de varios pasos y de un razonamiento de alguna manera como sistematizados, nos vamos a dar cuenta de que podemos utilizar estas herramientas de manera correcta para ayudar a nuestros alumnos. Y si bien es cierto, ¿no? Si sus alumnos les empiezan a cuestionar que con inteligencia artificial se contestan mejores los exámenes que los que lo hace un estudiante, sí es posible que manejar pues las respuestas de piñetas en un examen sea más sencillo que la atención real de pacientes, ¿no? Y por eso es que en una encuesta que realizó Wolters Kluwer, prácticamente 9 de cada 10 médicos tienen preocupación sobre las fuentes de donde la inteligencia artificial va a estar obteniendo esta información, sobre cómo es este proceso, y buscan tener transparencia en este sentido. Y aquí es donde creo que UpToDate nos va a dar pues una posibilidad de que sus alumnos estén trabajando de manera pues correcta, con evidencia, y que puedan poner en práctica la información. Entonces, aquí recordarles, sobre todo para los que están por primera vez, qué es UpToDate. UpToDate es una herramienta de apoyo interactivo a las decisiones clínicas que está basado en la evidencia, que tiene más de 35 años en el mercado. Y algo que es muy importante, y no me voy a perder con todos estos números, es que además de los más de 35 años de experiencia, tenemos más de 7.600 autores expertos que están revisando de manera manual las evidencias de las revistas más importantes de alto impacto con aplicación clínica, de guías de práctica clínica internacionales y nacionales, que están revisando los medicamentos que se están generando en la actualidad. Y con todo eso, aunado a su experiencia, van a generar contenidos de aplicación clínica que dentro de ellos se incluyen más de 9.900 recomendaciones graduadas. Y ahora aquí que vayamos a ver adelante la plataforma, vamos a hablar de la importancia de lo que es una recomendación graduada y de muchos otros datos. Pero hasta aquí quisiera saber si más o menos están de acuerdo conmigo, si les hace sentido todo lo que he dicho en este momento. Pueden
reaccionarme. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad es que me gusta que podamos estar intercambiando esta información. Entonces, bueno, esta es la plataforma de UpToDate. Y hoy no les voy a enseñar como tal cómo utilizarla, aunque cuando les vaya dando ejemplos, la intención es que pues vayan viendo cómo utilizarla. Creo que es importante que podamos entender que el día de hoy las clases tienen que ser mucho más dinámicas, que los alumnos ya no están pasivamente escuchando lo que dice el docente y muchas veces pues tenemos que aprovechar esa inquietud, esas habilidades que tienen para que dentro de clase los muchachos puedan estar pues trabajando y colaborando con nosotros. Como saben, desde hace ya más de un año, el registro en UpToDate es obligatorio y este registro obligatorio les da como beneficio que los alumnos pueden descargar la aplicación de UpToDate en su teléfono celular. Entonces, en este sentido, la intención es que ustedes entren a UpToDate antes y vayan preparando diversos temas. Entonces, por ejemplo, podemos preguntar a un alumno, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, a lo mejor en inmunología, el tema de alergias, y entonces queremos saber, pues, cuál es el impacto de las alergias y las vacunas y cómo se puede, pues, saber. Necesitamos que nuestros estudiantes puedan buscar. Entonces, aquí quiero ponerles dos ejemplos muy concretos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo hagan las preguntas los alumnos, es lo que van a encontrar. Y no me refiero a hacerla en inglés o a si la ortografía fue correcta o si usé operadores booleanos, no. Recuerden que UpToDate es muy sencillo y que me permite hacer búsquedas en lenguaje natural. Lo que pasa es que si estamos viendo, por ejemplo, alergias y mi paciente, o estamos viendo en general alergias, alergias estacionales o alergias alimentarias, diferentes alergias y su relación con vacunas, pues yo podría poner, por ejemplo, una opción es alergias, ¿no? Y si se fijan, cuando yo empiezo a poner la palabra alergias, me va a decir alergias estacionales, alergias a la penicilina, alergias a la proteína de la leche, ¿no? Entonces, a lo mejor algún alumno, cuando pone la palabra alergias, se sigue y pone alergias a la penicilina. Y después de alergias a la penicilina, pues a lo mejor me puedo perder en alergia a la penicilina, las reacciones inmediatas, ¿no? Entonces yo empiezo a abrir un contenido y abrir otro y me voy a tardar mucho más. A, por ejemplo, si yo pongo alergia y vacunas, yo pongo alergias y vacunas y en este momento ya me va a dar lo que serían las reacciones alérgicas a las vacunas o cuál sería la inmunización o el esquema de inmunización normal para los niños y adolescentes y las reacciones, ¿no?, que pueden ocurrir o alguna alergia específica a alguna vacuna en especial. En este caso, si se fijan, no solo me va a dar la información de los contenidos, sino también me va a decir, tenemos una actualización por aquí sobre el tema de alergias de febrero de este año. Entonces, aquí claramente sus alumnos, cada uno va a ir abriendo un contenido diferente y va a empezar a tratar de discutir si esto, en lugar de clase, logramos que el alumno lo haga de manera independiente antes de llegar a clase, estoy segura que la clase va a ser mucho más enriquecedora. Pero, por ejemplo, podemos abrir este contenido y aquí, si se fijan, me va a dar esta novedad que ya me estaba señalando y probablemente un alumno que, pues, no preparó mucho el tema, pero que abrió el contenido de UpToDate y le aparece esto, me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, profesor, fíjese que, o oiga, doctora, no sé cómo les digan a ustedes si me quieren compartir, yo encantada de escucharles, pero a decir, me está saliendo una información de que las alergias a la proteína del huevo ya no son preocupantes cuando tengo que vacunar a un niño. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? En verdad, doctor, aquí en la clínica, ¿qué se hace? ¿Se están vacunando incluso cuando el paciente refiere alergia a la proteína del huevo o nuestro protocolo es distinto? Entonces, seguramente vamos a tener muchas más preguntas y aquí una advertencia. Yo digo que
algo que he aprendido es que hacer alumnos críticos, alumnos que cuestionan, va a ser más difícil nuestro trabajo, pero va a ser mejores profesionales de la salud en el futuro, ¿no? Entonces, aquí el alumno lo que le podemos decir es que cerremos esta novedad para entender muchos puntos más, ¿no? Y si se fijan, este contenido, la última actualización fue el 26 de junio de 2025. ¿Estarán revisando información actualizada en UpToDate nuestros alumnos? Sí, la respuesta es siempre están revisando información actualizada. Incluso si me apareciera que la información, la última actualización fue en el 2023, van a tener ustedes la certeza que la literatura está revisada hasta la fecha y si no hay nada nuevo, quiere decir que aunque hay muchas publicaciones, no hay nada nuevo que justifique que se tenga que hacer una actualización en el contenido de que se esté revisando, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver, dependiendo de cada caso. Si tengo un estudiante de segundo año, como les digo, que estamos viendo inmunología y que estamos viendo algunos temas, o que es estudiante de tercero o cuarto año que está viendo el área de pediatría, pues a lo mejor tenemos que ir viendo paso a paso lo que es la introducción, el cuadro clínico de cómo se van a manifestar las reacciones alérgicas. A lo mejor si mi alumno es un médico interno de pregrado, a lo mejor ya tiene que aplicar vacunas, pero no solo aplicar vacunas, sino también tiene que aprender a llenar los formularios para reportar las alergias y a lo mejor cada una de sus instituciones pues tiene un formato especial. Aquí en México tenemos unos formularios muy específicos de cómo se tienen que reportar las alergias en el caso de vacunación de niños, sobre todo en el esquema obligatorio. Entonces, aquí vamos a tener toda la información de lo que sería el cuadro clínico, las reacciones, cómo se tienen que, pues, formular o constituir las vacunas y muchas veces las reacciones se deben a qué y no necesariamente al geno, ¿no? A lo mejor hay aquí otras características. Entonces, si yo soy docente y estoy preparando el tema, les quiero recordar que ustedes van a poder, ejemplo, poder abrir la tabla y si esta tabla les parece interesante, con solo un clic la llevan a su presentación de PowerPoint y van a poder, pues, preparar la presentación con materiales que sus alumnos van a poder estar viendo de la mano y van a saber, oh, mi profesor utiliza UpToDate, mi profesor está haciendo las búsquedas de la misma manera en las que yo las hago, quiere decir que estoy por buen camino, ¿no? Entonces aquí les demuestro cómo con un solo clic yo tengo esta tabla con los derechos de autor aplicados. Entonces esto me va a ahorrar tiempo a mí como docente. Muchas veces lo que quiero es enseñarles de una manera distinta a mis alumnos cómo estar trabajando y a lo mejor no quiero hacer una presentación, pero quiero compartirles la tabla. Pues se las comparto por correo electrónico, solo tengo que poner los correos institucionales de mis alumnos para que ellos puedan recibir esta tabla y podamos, con base en ella, pues trabajar, analizar, hacer algún tipo pues de discusión o de elaboración o de material para que ellos la puedan utilizar, ¿no? Entonces, aquí están cuáles son las reacciones alérgicas mediadas por IgE, cómo se debe de abordar a un paciente en el que sospechamos que tiene una alergia. Entonces, si vemos, si somos docentes de pregrado de áreas de ciencias básicas, a lo mejor me voy a quedar en una parte y de ahí me voy a profundizar a un libro, porque eso es algo que es importante. Tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que no confíen en una sola fuente. Creo que es importante que aprendan a irse más allá. Y en este caso, por ejemplo, si estamos viendo las alergias, estamos viendo aquí un fenómeno de la alergia a las gelatinas, pues podemos dar clic en el enlace y irme al enlace completo. Les recuerdo que muchas de sus instituciones van a tener acceso no solo a PubMed, sino a lo mejor a la referencia completa, dependiendo de las suscripciones que tengan contratadas. Normalmente en las bibliotecas tienen muchos recursos y a veces ni siquiera conocemos qué recursos tiene mi biblioteca, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí vamos a tener mucha información dependiendo de lo que esté haciendo. Puedo
Por ejemplo, insisto, si estoy con un residente de primer año de pediatría que a lo mejor quiere revisar cuál es el abordaje punto por punto de un paciente con alergia, pues aquí voy a tener punto por punto, voy a tener estos algoritmos, voy a tener mucha información que me va a permitir, pues, utilizar la herramienta y que va a enriquecer la clase. Ahora, vamos a pensar en otro tema. Vamos a pensar que nuestros alumnos, a lo mejor yo soy, pues, docente, puede ser docente de farmacología, puede ser docente que esté yo teniendo una rotación eh, clínica, a lo mejor soy un docente que está eh, dando clases de neumología, viendo pacientes hospitalizados, ¿no? Hay muchos casos y la cuestión es que cuando estoy viendo estudiantes que tienen rotaciones clínicas, les encanta que les pongamos un caso. Entonces, aquí les podemos hablar de este paciente que tenemos hospitalizado por una neumonía que está asociada a ventilador. Y entonces, ustedes quieren saber si la dosis que van a mencionar es adecuada o no para el paciente. Y le vamos a dar algunos datos clínicos importantes para mi paciente y es mi paciente tiene un peso de 120 kilos y mide 1,80 y quiero saber si es correcto administrarle levofloxacina 750 miligramos cada 24 horas por 5 días, sabiendo que mi paciente pues tiene estas características. ¿Qué van a hacer mis alumnos? Habrá más de uno que quiera poner neumonía, ¿no? O tratamiento de neumonía. Entonces puedo poner tratamiento de neumonía asociada a ventilador, porque pues esa es una opción. Y entonces aquí me voy a ver cuál es el tratamiento de las neumonías y puedo encontrar este contenido. Pero va a haber otro alumno que en lugar de poner tratamiento para neumonía, me va a poner levofloxacino. ¿Por qué? Porque escuchó que yo le mencioné si el tratamiento era correcto con levofloxacino. Entonces, tengo diferentes opciones y lo que yo tengo que es, uno, ser consciente de que mis alumnos pueden llegar a la misma respuesta de diferentes maneras. En este caso, levofloxacino sistémico, ¿no? Porque pues yo espero que el alumno piense que si mi paciente tiene una neumonía, pues necesito levofloxacino sistémico. Y aquí probablemente se va a ir a la dosificación y en dosificación lo que va a buscar es pues neumonía. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene neumonía. Y a la hora de ver neumonía, tengo la opción de neumonía adquirida en la comunidad o neumonía asociada a ventilador. Y entonces, neumonía asociada a ventilador, tengo tratamiento vía oral o intravenoso, 750 miligramos cada 24 horas, hasta ahí voy bien, pero la duración del tratamiento va a depender de la severidad y en este caso se recomienda por 7 días. Y entonces yo como docente le había dicho 5, lo que yo espero es que mi alumno no solo me diga que estoy mal, sino que me diga, doctora, se recomienda por 7 días y esta es la referencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos enseñándoles es a que puedan evaluar la calidad de la evidencia y que vean y que sean pues críticos con la información que están encontrando. Más allá de eso, si mi alumno es un poquito más avanzado, si a lo mejor ya es residente, lo mínimo que yo espero es que con el peso y la talla que yo les di puedan ser capaces de integrar que mi paciente tiene obesidad y entonces verifique si la dosificación de levofloxacina es adecuada para un paciente con obesidad. Y en este caso, si mi paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, es obesidad tipo 1, 2 o 3, no se necesita hacer ningún ajuste. Pero en pacientes con índice de masa corporal por arriba de 40, tengo que verificar cómo es mi depuración de creatinina. Entonces, estoy pensando en un paciente con neumonía asociada a ventilador, probablemente tenga otras patologías y a lo mejor va a tener que revisar o sería muy interesante y me sentiría yo muy orgulloso si mi paciente, si mi alumno me pregunta, doctora, ¿y el paciente cómo tiene su función renal? Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo con una pregunta puedo yo forzarlos a que estén haciendo estas revisiones muy específicas. Que estoy en los primeros años de clínicas o
en casos avanzados también, y quiero reforzar el razonamiento clínico. Quiero que entiendan el paso a paso de cómo tomo yo una decisión. Y en este caso, pues vamos a cuestionar cómo ajustarían el tratamiento de un paciente con hipertensión que parece que no se logra controlar. Estoy teniendo problemas porque mi paciente tiene hipertensión resistente a tratamiento. Entonces, como yo les voy a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que ajustarlo? Puedo darles más información, menos información, dependiendo del grado que yo tenga. Pero lo que yo espero, nuevamente, es que me ponga hipertensión. Una opción es resistente a tratamiento. Uy, perdón. Ven mi pantalla porque se me apagó. ¿Ya lo ven? Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, estamos viendo la pantalla de Aptui, Carla. Gracias, Marco. Es que por un segundo se me apagó, dije. Entonces, como ven, estoy poniendo hipertensión resistente a tratamiento y voy a dar Enter. Aquí, dos puntos. Algunas de sus instituciones solamente tienen up-to-date, entonces no van a tener el acceso a los algoritmos. Si solamente tienen el acceso a up-to-date, pueden ver lo que es el tratamiento resistente a hipertensión y ir paso a paso y pueden utilizar el algoritmo estático que tenemos aquí, que es un algoritmo distinto. Pero quiero enseñarles el algoritmo o la ruta diagnóstica que llamamos de Pathway para el análisis de los casos de hipertensión resistente a tratamiento. Si se fijan, al igual que todos nuestros contenidos, nos va a decir cuándo fue que se actualizó este contenido. En este caso fue en febrero de este año. Me va a decir el alcance de, de esta ruta diagnóstica o de este algoritmo. Y, por ejemplo, si hay aquí algún estudiante de pregrado, si quiere levantarme la mano porque me puedo centrar un poquito más, si no me sigo centrando en los docentes. La mayoría de las veces los que nos acompañan son docentes y por eso me centro en ellos, pero me encanta que puedan haber otras áreas, ¿no? Personal de la biblioteca que si llega un docente y les dice, por favor, necesito generar estrategias para que mis alumnos conecten más conmigo porque últimamente no participan, bueno, que les puedan dar también desde la biblioteca, pues estas ideas y estos recursos. Entonces aquí va a decirme cuál es el alcance, cuáles otros contenidos relacionados a hipertensión tengo, qué pruebas requiero, y en este caso no necesito ninguna prueba específica. Criterios de exclusión. Aquí es muy interesante porque simplemente desde que yo analizo los criterios de exclusión, puedo hacer preguntas a mis alumnos de ¿por qué excluyen a las mujeres embarazadas? ¿Qué diferencia hay entre tratar a un paciente que no está embarazada de un paciente que pues sí está embarazada? Y entonces en este caso pues podemos ir enseñándoles a que sean críticos, ¿no? Y que puedan ir analizando la información. Puedo iniciar el algoritmo y aquí va a depender, insisto, de cómo están pues trabajando con sus alumnos, cómo están evaluando. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿el paciente está tomándose sus medicamentos? ¿El paciente se toma rigurosamente el medicamento y se ha tomado la presión de diferentes maneras, ¿no? Entonces, la respuesta puede ser que el alumno diga, no sé, ¿no? O puede ser que yo no tenga en mi caso clínico esta información y entonces, ¿cómo puedo verificar si mi paciente está tomando el medicamento o no? Pues aquí va a haber algunos métodos y puedo dar clic y me voy a ir a otro enlace. En este momento no lo voy a hacer para no perderme. Pero vamos a suponer que el paciente sí toma sus medicamentos de manera regular. Se ha comprobado que el paciente tiene hipertensión incluso fuera del consultorio, si sí o si no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llega al consultorio se pone nervioso e incluso a pesar de tener un buen control, pudiera que siga manejando cifras altas. Entonces, ¿ya confirmé que sí está descontrolado? Sí, ya lo confirmé. Mi paciente tiene la presión alta incluso fuera del hospital. Sí. Mi paciente ya está tomando los medicamentos que se enlistan aquí y a lo mejor en este caso yo podría ponerle que no. Entonces,
el régimen de mi paciente se podría ajustar para incluir este tipo de medicamentos. Tengo que saber qué características tiene mi paciente y si mi paciente sí puede tenerlo o no puede tenerlo. Entonces, a lo mejor yo hasta aquí me voy a quedar porque no sé si mi paciente, no tengo esa respuesta. Y yo quiero que mis alumnos hagan ese estudio. Digo, yo como docente a lo mejor sí lo tengo, pero mis alumnos no saben cuál es. Entonces, puedo dejarlo hasta aquí para que mis alumnos estudien y analicen. Y aquí en lugar de una nota clínica es dejar de tarea que requiero que se investiguen cuáles son los criterios que tiene que tener mi paciente para que pueda, pues, ser candidato a recibir este tratamiento o no. A lo mejor mis alumnos, insisto, ya son de servicio social o son residentes a lo mejor de medicina familiar o de cardiología y tienen más conocimiento y dicen, sí, sí pueden. Entonces, si sí pueden, entonces aquí me va a decir cuáles serían los medicamentos, yo lo copio y les pido que aquí ellos me pongan el plan de tratamiento que darían a este paciente específico. Entonces yo voy a esperar que me estén dando pues la dosis, por ejemplo, de amlodipino, más de lisinopril, más a lo mejor clortalidona, ¿no? Y ver los diferentes tratamientos que están poniendo. Pero de esta manera, cuando analizan punto por punto, están entendiendo qué tengo yo que pensar, qué tengo que reflexionar antes de modificar el tratamiento y simplemente incrementar la dosis de un fármaco. Aquí voy a favorecer el razonamiento clínico, voy a favorecer que el paciente, que el alumno piense y analice por qué sí o por qué no tengo que agregar un medicamento, o a lo mejor no es agregar un medicamento, a lo mejor lo que tengo que hacer es incrementar una dosis. Entonces, hasta aquí, espero que vayamos bien, que les esté pareciendo interesante y hay varios puntos. Eh, Uno de los puntos, muy probablemente yo aquí voy a tener un pequeño problema para enseñárselos, pero estoy segura que si ustedes hacen la prueba no van a tener este problema. Normalmente entiendo que ustedes como docentes les piden a sus alumnos que revisen sus guías de práctica clínica y las normas oficiales de tratamiento colombianas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo primero que puedo hacer, dependiendo del grado de mis alumnos, es ponerles qué es una guía de práctica clínica, ¿no? Porque necesito, entonces yo puedo ponerlo así, ¿qué es una guía de práctica clínica? Y entonces, cuando escribo como tal la pregunta completa, me van a empezar a aparecer diferentes formas y diferentes contenidos en donde dicen guía de práctica clínica. Y entonces pues mis alumnos van a abrir algunas, ¿no? Guías de práctica clínica. Y lo que tengo que enseñarles es que a veces, porque no es, eh, digamos, tan común que los médicos busquemos con la frase textual, ¿no? Como ahora están acostumbrados los jóvenes. ¿Qué pasa si yo quito el qué es una guía y dejo solamente guía de práctica clínica y le vuelvo a dar buscar? Y entonces yo encuentro contenidos distintos cuando quito la pregunta ¿qué es? Y esto es importante que les enseñemos y que juguemos con estas herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el abordaje de qué es una guía de práctica clínica. Y entonces puede abrirlo mi alumno y podemos ver, pues, qué es una guía de práctica clínica, qué componentes debe de tener esta guía de práctica clínica, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son la experiencia que tienen los autores de esta guía, cómo se incorpora la perspectiva del paciente, si está basado en evidencia, qué tipo de evidencia, ¿no? Y entonces, si se fijan, con esto puedo yo iniciar algún proyecto de revisión y de análisis de información para que vean mis alumnos qué características tiene que tener cierto material para que yo pueda estar seguro de que me estoy basando
en documentos que tienen evidencia en la ciencia. Y entonces yo me puedo ir a ver, pues, qué es una revisión sistemática o un metaanálisis y voy a profundizar qué es medicina basada en evidencia, cuáles son las validaciones externas. Entonces, aquí yo tengo bases para que yo pueda explicarle a mis alumnos por qué es tan importante y por qué les pedimos que revisen pues guías de práctica clínica, que tengan pues certeza de qué es una recomendación, ¿no? Y esto lo quiero utilizar para dos puntos. Número uno, si yo vuelvo a la alergia y vacuna, ¿no? Como habíamos puesto, alergias y vacunas, y veo esta recomendación de cambios de la práctica clínica o actualizaciones de que cambian la práctica clínica, y yo veo esto y me dice que ya no hay que preocuparme por la alergia a la proteína del huevo, me va a decir con base en qué, y me va a decir el estudio, me va a decir mucha información, pero lo que yo les quería enseñar es, en las actualizaciones que cambian la práctica clínica, sus estudiantes pueden encontrar muchas recomendaciones graduadas de las 9.900 que les comenté. Pues en este caso, podemos ver cuál es la guía o la recomendación que existe actualmente sobre la transmisión perinatal del VIH. Entonces aquí tenemos dos tipos o dos grados de recomendación. Una dice, nosotros sugerimos 2 semanas de profilaxis con citobudina. Y otra dice, nosotros recomendamos tratamiento con un régimen triple. Aquí es muy importante, tanto la palabra sugerimos como la palabra recomendamos está basada en evidencia. Simplemente la utilizamos para que el usuario pueda comprender de manera más rápida y sencilla que la sugerencia está basada en evidencia, digamos, de un tipo incierto en cuanto a los beneficios y la recomendación claramente supera cualquier riesgo. Entonces, si yo abro esta recomendación grado 12, me va a explicar que tengo recomendaciones graduadas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Great Working Group, que tiene un número y una letra. El número 1 o 2 me va a hablar de la solidez de la recomendación. Los número 1 hablan de recomendaciones sólidas, el número 2 de recomendaciones débiles. Una recomendación débil, como les digo, es donde riesgos y beneficios están balanceados o son inciertos. Es decir, puede haber un beneficio, pero también un riesgo. Es decir, si yo administro una combinación triple de medicamentos, seguramente estoy incrementando la probabilidad de interacciones, seguramente hay más efectos adversos, pero seguramente también le ofrece un beneficio al tratar pues, al virus de inmunodeficiencia. Entonces, aquí lo que quiero es que cuando ustedes estén revisando estos con sus alumnos, vean los diferentes tipos de recomendaciones. Porque sí es mucho más probable que yo ponga en práctica una recomendación 1A que una 2C, por ejemplo. Entonces yo hablo con ellos, pero ya les enseñé que es una guía de práctica clínica, qué características tienen que tener las guías o las recomendaciones. Y también les estoy hablando de las recomendaciones graduadas. Y en este caso estábamos viendo que normalmente vamos a recomendar guías, pues colombianas, ¿no? Porque nos interesa que nuestros alumnos se vayan a nuestras referencias nacionales. Y en este caso me puedo ir a lo que serían las guías de recomendaciones en América Latina. Y como pueden ver, ya tenemos las recomendaciones de guías colombianas. Aquí lo que les decía es, por algún motivo, a mí desde México y con las protecciones que tengo, no me deja cargar, pero ya he verificado con algunos estudiantes y docentes y también Lisette me ha ayudado a verificar y este enlace a ustedes sí les sabe, ¿no? Entonces, como les digo, a mí va a tardar y al final me va a decir que no tengo los permisos, pero está colocado aquí. ¿Por qué?
porque es un enlace que en Colombia y en el caso de ustedes específicamente y de sus estudiantes sí funciona. Entonces ahí van a poderles enseñar cómo desde UpToDate pueden irse a las guías de práctica clínica que están pues aprobadas y avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. ¿Okay? Si alguno de ustedes en paralelo, mientras yo estoy hablando, quiere hacer la prueba, lo único que tiene que hacer es entrar a su cuenta de UpToDate, poner guías colombianas, los va a llevar a estas guías de sociedades en América Latina, van a Colombia y pueden abrir los protocolos. La intención es que tengan a la mano pues toda la información que sus estudiantes requieren. Quiero saber cómo vamos, si hasta aquí estamos bien, si todo. Muchísimas gracias, Juliet. Qué bueno, porque es lo que me dicen. Yo no lo puedo ver, de verdad. Si un día me ponen una captura de pantalla de cómo se ve, me va a dar mucho gusto, porque para mí es como magia, ¿no? De hecho, si se fijan, aquí está, que es lo que les digo, pero sé que funciona para ustedes, ¿no? Voy a tratar de irme muy rápido. Ya saben que me encanta dar clases, me encanta hablar y cuando estoy con ustedes me siento en confianza, entonces a veces pues me tardo más. Quiero hablarles de 3 cosas más y prometo que abrimos tiempo para preguntas y respuestas. Número 1, ¿qué pasa si yo tengo un paciente pediátrico que se fracturó jugando fútbol la tibia? Y entonces, pues vamos a poner fractura de tibia, pero no es cualquier fractura, es fractura pediátrica porque es un niño que se fracturó. Pero aquí lo que quiero es que empecemos a trabajar competencias que nos cuestan un poquito más porque son competencias blandas, habilidades de comunicación clínica, ¿no? Entonces, que le pongamos este caso a nuestros alumnos donde tienen que hablar con el papá o la mamá de este niño o con el responsable, porque a lo mejor el papá y la mamá están de viaje y la que vino es la abuelita o una tía, ¿no? Y tiene que explicarle qué le pasó al niño, tiene que explicarle con palabras sencillas cómo tiene que cuidar, pues, esa inmovilización, que a lo mejor es una bota de yeso, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es enseñarle a mis alumnos que si se van en pacientes y hacen scroll, van a encontrarse información para pacientes de fractura de una pierna. Entonces, puedo irme, ponerlo en español y aquí voy a estar encontrando respuestas de los especialistas de UpToDate, pero redactadas para los pacientes o sus familiares. El objetivo de esta información, que es la educación para los pacientes, es que se resuelvan las preguntas más comunes que tienen los pacientes. Esto en condiciones normales en la clínica, yo se lo puedo dar a mi paciente. En el caso de los alumnos vale mucho la pena porque podemos hacer estos juegos de roleplay en donde alguno de ustedes es el familiar de este niño que se fracturó y su alumno tiene que explicarle con palabras sencillas qué es una fractura, cómo se la van a tratar, qué tiene que hacer. Y entonces su alumno puede leer aquí, puede ver, pues, fractura abierta, fractura cerrada, fractura por estrés y estos términos complejos, darle una explicación sencilla a los familiares. Podemos enseñarles cómo, podemos enseñarles imágenes y explicarle al paciente, mire, este es el hueso que se rompió su hijo. Podemos hacer muchos ejercicios. ¿Cómo va a cuidarse? Por ejemplo, aquí van a estar las instrucciones para cuidarse, sobre medicamentos. O sea, van a tener mucha información para que después ustedes puedan jugar con ellos en este roleplay. Incluso ustedes podrían, basándose en esta información, hacer una rúbrica para ver si su alumno, pues, está manejando adecuadamente esta relación médico-paciente, si está explicando el lenguaje claro, si se presenta, si es amable, si es empático, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar este material por un lado, para dárselo al alumno y que el alumno se prepare, y por otro lado, ustedes pueden con este material generar una rúbrica. Y no solo eso, sino tengo más conceptos que yo puedo integrar y que si mi alumno tiene curiosidad, puede ser, pues, por ejemplo, cómo usar las muletas. ¿Por qué? Porque va a ser importante que el paciente utilice las muletas y entonces aquí vamos a empezar a ver cuáles son las características de las muletas, cómo se camina con muletas, ¿no? Entonces, vamos a poder
estar evaluando diferentes habilidades con nuestros alumnos. 2 puntos más. ¿Alguno de ustedes tiene el problema que yo, cuando les dejan revisar un tema a sus alumnos y que los alumnos cuando llegan a clase, ustedes preguntan si estudiaron y ellos les prometen, les juran que sí estudiaron? Pero cuando ustedes hacen alguna pregunta, el alumno no la puede contestar, ya sea porque se puso nervioso, porque justamente ese concepto no le quedó claro y nos queda la duda de, ¿habrá estudiado? ¿De verdad mi alumno habrá revisado el tema o solo me dijo que sí? Bueno, pues aquí donde están los créditos de educación médica continua, ustedes una vez al mes, por ejemplo, le pueden pedir a sus alumnos que ingresen y que los contenidos o las tareas que ustedes les dejaron las seleccionen. ¿Qué tienen que hacer? Número 1, pedirle al alumno que en settings, mi recomendación, porque es lo más objetivo, es que en configuración pongan por tiempo los créditos. Entonces, ustedes van a guardar los créditos por tiempo y le van a pedir a su alumno que los redime. En este caso, vamos a suponer que ustedes dejaron el tema de vacunas y alergias. Entonces, no les interesan todos los contenidos, solamente aquellos que digan alergias y vacunas. Entonces, el alumno va a hacer alergia y vacuna, alergia y vacuna, alergia a la proteína del huevo y vacuna, alergia a la proteína del huevo. A lo mejor podría ser algo de novedades en pediatría que se los tomen ustedes en consideración, actualizaciones que cambien la práctica clínica, ¿no? Y tendrían que estar revisando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, perdón, porque de repente se... Y entonces, vamos a ver, por aquí sé que hay más. Bueno, vamos a poner estas, ¿no? Y si se fijan, si yo tengo punto 20 no me deja continuar. Punto 20 es un cuarto de hora, es decir, que mi alumno usó 15 minutos en estos contenidos. Algunos alumnos se van a quejar y van a jurarles y prometerles que ellas estuvieron más tiempo y puede ser que sea cierto, pero UpToDate es muy estricto y muy riguroso. Entonces, jamás crean que el alumno estuvo más tiempo y que UpToDate, más bien que el alumno estuvo menos tiempo y que UpToDate les dijo mucho tiempo. No. Vamos a poner, por ejemplo, en esta de vacuna de dengue, porque a lo mejor lo estuvieron viendo, ¿no? Lo que quiero es enseñarles que cuando tengo punto 25 me deja continuar. Esto lo pueden contestar o no pueden no contestar. Le doy submit y me va a crear este certificado. El certificado número 1, como digo yo, entre broma y no broma, lo puede enmarcar el alumno si quiere, si le gusta, los puede coleccionar, pero a ustedes lo que van a pedirle es que donde dice lo, se los imprima. Entonces, aquí les va a decir, Carla, su alumna, investigó sobre alergias a las vacunas en mayo, en junio, en junio, en julio, y estos fueron los minutos o el tiempo que estuvo, y me va a decir hasta la hora. Si un alumno entró 15 veces ayer, aquí me va a parecer que las 15 búsquedas fueron ayer. Entonces, ustedes se van a dar cuenta con qué regularidad está entrando el alumno, y lo que hemos visto en algunas instituciones educativas es que esto puede ser un criterio más que se puede sumar a los porcentajes de evaluación. Es decir, ustedes tienen un porcentaje para el examen, un porcentaje para la participación en clase y un porcentaje en tareas. Entonces, el porcentaje de tareas puede complementarse con esto, porque cuando ustedes dejan revisar un contenido, que muchas veces es una tarea que asignamos a los alumnos, pues no tenemos forma de evidenciar si estos contenidos los revisaron o no. Estando en Colombia, redimí los CIEMI exactamente, digamos, igual que acabo de hacer. Si ustedes ya son adscritos, si son profesionales de la salud titulados, quiero decir, en configuración, le dan Edit y tienen, digamos, creo yo, 3 opciones. Una es que pidan créditos de Ascofame. Si ustedes piden créditos de Ascofame, seleccionan Ascofame, le dan guardar. Pueden seleccionar créditos del colegio
que tengan relación al que ustedes pertenecen. Por ejemplo, en algunos casos tenemos el Consejo Europeo de Hematología. Si ustedes son hematólogos, pueden considerar estos créditos como créditos internacionales. Muchas veces tienen que hablarlo en su institución. Los créditos por tiempo normalmente son válidos y ustedes los pueden redimir seleccionando únicamente. En el caso de Ascofame, si se fijan, a diferencia de los anteriores, son 3 pasos, es decir, el segundo paso es obligatorio. Aquí, por ejemplo, yo puedo redimir estos 2 créditos, le doy continuar y me va a preguntar, ¿esto es obligatorio? Es algo que nos pide Ascofame a UpToDate. Entonces, ¿para qué utilicé la revisión de las guías de prácticas clínicas? Pues porque quería ver tratamiento y esto reforzó lo que yo ya sabía. Levofloxacino, pues lo mismo porque quería ver el tratamiento y en este caso no estoy seguro y necesito más información o a lo mejor modificó por lo que les decía. Revisamos levofloxacino, creíamos que eran 5 días y me di cuenta que era 7, entonces modifiqué mi tratamiento. Le doy continuar. Esta tercera es la que les digo que es voluntaria y le doy enviar. En este caso tengo mis créditos de Ascofame y cuando lo abro, tengo el logotipo de Ascofame y dice que son créditos aplicables al proceso de certificación y recertificación médica voluntaria de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Entonces, generalmente los créditos de Ascofame suelen ser útiles, pues les ayudan en su práctica docente, demostrar que están actualizados y si no, pueden ser, les digo, por tiempo o buscar una asociación que tenga relación con la suya. Tenemos la Asociación Brasileña de Nefrología, tenemos diferentes asociaciones. Y en este momento invitarlos, si alguno de ustedes tiene una asociación a la que pertenece y tiene el contacto y me quiere escribir para mandarme el contacto y que podamos pues establecer alguna colaboración con la asociación que ustedes me manden, con mucho gusto. Parte de mi trabajo es estar pues trabajando de esta manera. No es inmediato, no es muy sencillo, tenemos que cubrir varios puntos, pero es bastante útil. Les decía que eran 3 cosas. Uno era la parte de cómo pueden trabajar competencias con sus alumnos. Lo segundo eran los créditos. Y lo tercero es, aquí van a ver que tenemos este add-on de Anki. Para no tardarme mucho tiempo, lo que yo hice fue sacar unas imágenes en donde estaba el add-on que les enseñé. Ustedes pueden irse a la página de Anki para descargar la versión gratuita de Anki. Anki lo descargan y después descargan lo que es el add-on de Anki que ven ahí. Si algunos no saben dónde encontrar la página de Anki, cuando ustedes dan clic en el add-on, les sale esta información y aquí está la web de Anki. Ustedes descargan Anki, la versión gratuita, después descargan el add-on, lo integran o piden que se instale y van a tener en su escritorio o en su teléfono este icono que es Anki. Y cuando ustedes lo abren, si instalaron el add-on de Anki, le van a dar clic aquí en UpToDate y entonces ustedes cuando abren Anki y UpToDate van a tener aquí la versión de Anki, la versión de UpToDate. Entonces, de igual manera pueden pedirle a sus alumnos que hagan preguntas, que hagan diferentes ejercicios que estén basándose en la información de Anki. Y en este momento no estoy entrando porque si no me va a bloquear porque va a creer que tengo 2 cuentas, pero esta es la idea. Así se ve y van a poder estar trabajando y revisando y pues también teniendo otro tipo de evidencia para que ustedes puedan trabajar. A modo de, pues, de conclusiones y de buenas prácticas, me gustaría decirles que desde mi punto de vista y lo que tenemos de información en la compañía, UpToDate es una herramienta que pueden utilizar ustedes tanto en la práctica clínica como en la docencia, porque les va a ofrecer información confiable y actualizada que promueve el aprendizaje activo y significativo por parte de sus alumnos, favoreciendo lo que es el aprendizaje crítico, el razonamiento clínico, ¿no? Es una herramienta útil para el estudio independiente. Ustedes pueden dejar tareas y el alumno va a estar
revisando estos contenidos que ustedes dejen, pero también les puede generar la curiosidad de profundizar en algún tema que les surgió a ellos como duda durante una rotación. Va a facilitarles a ustedes como docentes la elaboración de casos clínicos y presentaciones y va a ayudarles a que sus alumnos mejoren la comunicación con el paciente. Algunos puntos dentro de las buenas prácticas creo que es modelar el uso. Es muy importante que mi alumno vea que yo utilizo UpToDate, que yo utilizo buenos recursos, que yo los enseñe a navegar, a que hagan las preguntas de una manera o de otra, asignar tareas breves, ¿no? Preguntas puntuales que puedan responder ellos de manera muy ágil. Motivar que analicen y que hagan un juicio o un análisis crítico de la evidencia, que cuando revisen un contenido en UpToDate también entren a las referencias que hay dentro de UpToDate para que se vayan más a fondo y no se queden con una sola fuente. Revisar en conjunto con sus estudiantes el contenido, evaluar la calidad de las recomendaciones, explicarles por qué es más sencillo aplicar el conocimiento de un ensayo multicéntrico aleatorizado en un paciente que aplicar un reporte de caso de un artículo, porque cada tipo de evidencia tiene ciertas características, ¿no? Crear el hábito de consulta diaria. Tenemos muchos estudios que demuestran que utilizar 20 minutos al día UpToDate, en el caso de estudiantes y residentes, va a incrementar el aprendizaje, va a incrementar sus conocimientos y en el caso de los profesionales que ya ejercemos práctica clínica, pues nos va a mantener actuales y va a garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Muy importante lo que les decía, fomentar el uso de UpToDate como herramienta complementaria, no como herramienta única. Sé que tienen otros recursos de Wolters Kluwer, sé que tienen recursos de Ovid, sé que tienen accesos a revistas, a New England Journal of Medicine. Entonces, tienen que enseñar a sus alumnos a que utilicen toda esta información. Y yo les invitaría a que jueguen, porque sabemos, hoy no es ningún tabú que sus alumnos están utilizando ChatGPT. Yo les diría que cuando su alumno encuentre una respuesta, le digan ustedes que jueguen con ChatGPT y que agreguen, después de que les dio la respuesta, esto no es lo que me dijo UpToDate, y que vean si ChatGPT les cambia la respuesta o no, porque en muchos casos sí que se las cambia. ¿Por qué? Porque decimos, pues la inteligencia artificial, sin importar cuál es el recurso, va a obtener información de fuentes abiertas, de fuentes que a lo mejor no son necesariamente científicas, y ahí es donde aparecen alucinaciones y ahí es donde aparecen los riesgos. Quiero dejar, sé que vamos un poquito más de tiempo, pero pues para preguntas, reflexiones, esta imagen me quedó porque creo que como médicos, como profesionales de la salud, pues al primero que tenemos que evaluar y el primero que tenemos que analizar que está haciendo las cosas correctas a nosotros mismos, ¿no? Por eso pongo esta reflexión. Pero quería saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar. Esto les recordamos que tanto el chat como la sección de preguntas y respuestas como tal están activas en caso tal de que tengan algo pues adicional, aunque la única pregunta que surgió en el transcurso de la sesión la respondiste como tal, Carla, apenas la viste. Sí. Sí, trato de estar atenta, como les digo, entonces, creo que eso es importante para todos. Em, yo aquí, pues, aprovechar estos minutos, como les digo, pues, creo que es importante que podamos, reflexionar si estamos, pues, haciendo lo correcto, si estamos garantizando que la educación de nuestros alumnos y la formación, de nuestros alumnos está siendo crítica y que su práctica clínica se está basando en la investigación y en la medicina basada en evidencia. Creo que esto es bien importante. Por ahí hay algunas preguntas, no crean que no las quiero contestar. En cuanto a costos, de la herramienta, lo que puedo hacer es, si me escriben,
yo le comparto sus datos a mi compañera Lisette, que es la que maneja los costos y los precios. Les estoy dejando en el chat el enlace para el formulario que les decía Marco. No se los pongo ahora con el código QR porque normalmente no sé si no están escaneándolo correctamente o algo, pero no me habían llenado el formulario en otras ocasiones. Eh, Les dejo el formulario. Incluso si lo que quieren es escribirme y decirme necesito costos o necesito que me contacten o lo que sea, ahí en el apartado de comentarios pueden escribirme cualquier cosa, yo estoy al pendiente. También les dejo mi correo electrónico, los estoy poniendo en el chat en este momento porque creo que es más fácil que lo tengan que copiar